La guía esencial al poder del Espíritu Santo por Randy Clark. Capítulo 7. ¿Dios todavía sana al enfermo? Vamos a desbloquear una expresión completa del poder del Evangelio a través de la capacidad del Espíritu Santo para sanar sobrenaturalmente enfermedades y dolencias. No podemos simplemente rechazar la sanidad divina porque vivimos con el temor de dar a las personas falsas esperanzas. Mi pregunta es, ¿por qué es necesario destruir la esperanza por completo por miedo a la falsa esperanza? ¿No sería mejor vivir y morir con esperanza que con desesperación, depresión y desesperanza? El tema de la sanidad sobrenatural no es simplemente una cuestión de personas que experimentan integridad o son sanados de una enfermedad, sino que se trata de si estamos presenciando o no la demostración completa del Evangelio del Reino como Jesús pretendía. No podemos confundir Mateo 16:4 como Jesús reprendiendo a las personas por señales deseables, maravillas y milagros. En este contexto es cierto que Jesús reprende a los fariseos afirmando que una generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa. Pero la clave, sin embargo, es estudiar este versículo en su contexto y comprender la naturaleza de la señal a la que Jesús se refería. Como señaló el erudito del Nuevo Testamento, el Dr. Craig Keener, este pasaje no condena a quienes piden señales para fortalecer su fe, sino a quienes buscan razones para continuar con la incredulidad. Los signos a los que se hace referencia, o sea, las señales a las que se hace referencia en Mateo 16:4, son señales en el ámbito natural, es decir, el clima, por ejemplo, no las señales que Jesús estaba produciendo. La creencia de la época era que justo antes de que llegara al reino de Dios habría una generación de incredulidad. Esta creencia está representada en el lenguaje que Jesús usa: generación perversa y adúltera. Jesús acababa de hacer las señales de un profeta en la multiplicación de alimentos en Mateo 15, 29 al 39. Esta reprimenda no se trata de que Jesús condene a los carismáticos y pentecostales, sino de que es una acusación de aquellos que profesan creer, pero niegan descaradamente las cosas que Jesús está haciendo hoy. El tema de la sanidad sobrenatural no es simplemente una cuestión de personas que experimentan sanidad o son sanados de una enfermedad, sino que se trata de si estamos presenciando o no la demostración completa del Evangelio del Reino como Jesús pretendía. Contrariamente a la opinión de algunos, las sanidades en el Nuevo Testamento a menudo dependían de la fe del receptor, incluso los realizados por el mismo Jesús. Es cierto que hay ocasiones en las que la fe de la persona que experimentó el milagro no estuvo involucrada. Pero también es cierto que el Nuevo Testamento contiene muchos ejemplos en los que la fe del receptor estaba involucrada y reconocida. En las próximas páginas quiero llevarlo a través de varios de los milagros de Jesús para identificar cómo la fe jugó un papel vital en el individuo afectado que experimenta la sanidad de Dios. El sirviente del centurión romano fue sanado de una manera que involucraba su fe. En Mateo 8:13 dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, se hará tal como lo creías. Y su criado fue sanado en esa misma hora. Las sanidades en el Nuevo Testamento a menudo dependían de la fe del receptor, incluso aquellos que Jesús había realizado. La mujer con el flujo de sangre, la mujer con este problema de sangre fue sanada por su fe. Mateo 9:22 dice que Jesús se volvió y la vio y le dijo: anímate, hija, dijo, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sanada desde ese mismo momento. Dos hombres ciegos, los dos ciegos también fueron sanados de una manera que involucraba su fe. Mateo 9:29 al 30 dice: entonces les tocó los ojos y les dijo: según tu fe se hará a ti. Y su vista fue restaurada. Los 10 leprosos. No podemos tomar un ejemplo como el de los 10 leprosos en Lucas 17, 11 al 19 y asumir erróneamente que solo uno expresó fe, pero todos fueron sanados. Esto no es lo que dice la Escritura. En ninguna parte dice que solo uno expresó fe. Más bien expresa que uno volvió a expresar gracias. El hecho de que Jesús le dijo al samaritano
anteriormente leproso, que su fe lo había sanado, de ninguna manera indica que él era el único de los 10 que tenía fe. El hecho de que la fe fuera el instrumento para la sanidad de esa persona sería paradigmático para creer que también fue la fe de los otros 9 lo que fue instrumental para su sanidad. El hombre en la piscina de Bethesda. Este hombre se usa comúnmente como un ejemplo de no tener fe, pero hay razones para creer que el hombre realmente sí tuvo fe. La razón para creer esto es que el Evangelio de Juan presenta solo 7 señales. Todas las otras señales fueron precedidas por un acto de obediencia que demostró que la gente creía en Jesús y que de hecho eran puntos de contacto para la liberación de la fe. Con las otras 6 señales claramente relacionadas con los actos de obediencia, se convierte en el paradigma para inferir que cuando Jesús le dijo a Juan en 5:8, levanta tu camilla y anda, se sanó cuando intentó levantarse. Jesús le dijo que hiciera 3 cosas. Luego el siguiente versículo dice que recogió su camilla y se levantó y se fue. La implicación es que la sanidad se produjo cuando intentó levantarse. El hecho de que no conocía la identidad de Jesús no significa que no ejerció fe en la palabra de Jesús. Incluso hoy hay personas que han sido sanadas por Jesús en la India en cruzadas masivas que aún no saben que Él es el Hijo de Dios, pero una vez son sanados por Él, se dan cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Y la sanidad es una señal que dirige a la fuente de salvación que es Jesucristo. Tengo amigos que ministran a musulmanes, budistas y otros grupos no cristianos y cuando son sanados en su nombre, llegan a la fe salvadora en Él. El ciego en Juan 9 vemos otro ejemplo de alguien que fue sanado sin conocer la identidad de Jesús o más correctamente sin saber que Jesús era el Hijo del Hombre. El Mesías, sin embargo, el hombre, tenía fe en Jesús como un hombre justo que era de Dios e hizo la voluntad de Dios. Todavía fue sanado por su fe. Aunque no tenía una comprensión completa de quién era Jesús, tenía fe para obedecer lo que Jesús le dijo que hiciera. En el Evangelio de Juan, estos actos de obediencia a los mandamientos de Jesús son vistos como actos de fe. La hija de Jairo, que fue resucitada de entre los muertos, es otro ejemplo de alguien sanado que no tuvo que ejercer fe. Se observa que no podría haber tenido fe para que la criaran, porque de hecho estaba muerta. Sin embargo, el texto indica que la fe o las creencias fueron parte de la historia, no la fe de la niña, sino la de su padre. Ahí tenemos Marcos 5:23. Cuando le dijeron a Jairo que ella había muerto, Jesús le dijo, no temas, solo cree. Y Jesús crió a la hija de Jesús sanó a la hija de Jairo porque había ejercido fe en la palabra de Jesús para él. Lázaro fue resucitado de la muerte. Es otro ejemplo de sanidad, de un milagro, independientemente de la fe de la persona. En esta narración Jesús habla de fe. Él le dice a María, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En Juan 11:40. Entonces Jesús dio una orden que involucró a las personas en el milagro y les pidió que movieran la piedra. Esto fue otro acto de obediencia que era indicativo de fe. Por lo tanto, estas dos resurrecciones, la hija de Jairo y Lázaro, involucraban la fe de los miembros de la familia antes de que sucediera la resurrección. Sanidad de las multitudes. Es cierto que los fariseos no ejercieron fe en Jesús, pero no hay indicios de que ninguno de ellos estuviera entre los sanados entre las multitudes. El pasaje de Mateo 14:34 al 36 sugiere que las personas que estaban llevando a las personas afligidas y enfermos a las calles para que pudieran tocar la ropa de Jesús escucharon el testimonio de los demás que habían sido sanados previamente y así recibieron fe en sus corazones. Traer a otras personas afligidas a Jesús. El relato similar en Mateo 15 de las personas que fueron llevadas a Jesús, puestas a sus pies y que fueron sanadas, tampoco menciona la fe o la duda, pero el hecho de que vinieron a Jesús en necesidad de sanidad implica que tenían fe y estaban esperando para ser sanados. Por lo tanto, si bien estos ejemplos no necesariamente prueban que hubo fe por parte de los que fueron sanados, tampoco prueban la ausencia de la fe.
El contexto, sin embargo, respalda la conclusión de que hubo un nivel de fe de parte de aquellos que vinieron a Jesús para recibir sanidad. ¿Por qué otra razón habrían venido a Él para empezar? Aunque los milagros pueden tener lugar en algunos casos, aparte de la fe en el extremo del receptor, los evangelios hacen un caso claro de cómo la fe realmente desbloquea lo sobrenatural. Incluso en el ministerio de Jesús, uno de los relatos más impactantes de esto está en Mateo 13:58, donde leemos que Jesús no hizo muchos milagros allí debido a su falta de fe. En Marcos 5-6 también dice: no pudo hacer ningún milagro allí excepto imponer sus manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y se sorprendió de su falta de fe. Hay muchos pasajes que vinculan lo milagroso, la sanidad y la liberación de la fe. En referencia a Mateo 13:58, el comentarista Adam Clark dijo: la fe parece poner el poder todopoderoso de Dios en manos de los hombres, mientras que la incredulidad parece atar incluso a las manos del Todopoderoso. Esto nos recuerda la importancia bíblica de la fe. Tal concepto no es un invento del movimiento de la palabra de fe o incluso alguna doctrina carismática. Se nos revela claramente en las Escrituras. Los evangelios hacen un caso claro de cómo la fe en realidad desbloquea lo sobrenatural. El nuevo comentario de la Biblia con respecto a Marcos 6:1-6 dice: entonces incluso el Hijo de Dios no pudo hacer milagros ahí, aparte de sanar a unos pocos enfermos, lo suficientemente humildes y necesitados como para creer en Él. Eso no significa que el poder de Dios sea absolutamente limitado, sino que Dios ha elegido actuar solo en respuesta a la fe. No hay nada en las Escrituras que corrobore la afirmación de que cualquier mención de fe, como se registra en los evangelios, fue enfatizado como metafórico para la sanidad espiritual. En otras palabras, algunos miran los ejemplos en las Escrituras donde alguien recibió una sanidad milagrosa por fe, y en lugar de aceptarlo al pie de la letra, reconociendo la importancia de la fe en la apropiación de lo milagroso, alegorizan espiritualmente el ejemplo. Enfatizan que el acto de poner fe en Jesús para recibir sanidad física es meramente ilustrativo para el acto supremo de fe, que es la sanidad espiritual a través de la salvación. Mientras que la salvación espiritual, sin duda, tiene una importancia abrumadora. La creencia de que todos los actos de fe son alegóricos, apuntando solo a la sanidad espiritual, no es más que un alejamiento del verdadero evangelio, y está influenciada por el pensamiento gnóstico, que enseñaba que solo el alma era importante, mientras que el cuerpo no tenía valor. Esta perspectiva contradice la declaración de la misión de Jesús en Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esta ideología también contradice en 1 de Juan 3:8 que la razón por la que apareció el Hijo de Dios fue para destruir la obra del diablo. La declaración de Juan debe entenderse a la luz del reconocimiento de Pedro de la obra de Jesús en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y el poder, y cómo hizo el bien y sanó a todos los que estaban bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. No podemos cometer el clásico error hermenéutico de volver a leer la teología cesacionista del siglo XVI en el texto del primer siglo. Si hacemos esto, confundimos el propósito de los milagros como evidencia más que como parte del Evangelio. En lugar de limitarse a simplemente probar la doctrina, los milagros fueron parte de las buenas noticias, señalando la ruptura del reino de Dios, la llegada del rey, el irrumpir del reino de Dios. Los milagros no solo confirman o prueban el Evangelio, ellos son el Evangelio en acción. Asociar el ministerio de sanidad con el televangelismo y un fuerte énfasis en el dinero es otro hombre de paja que debemos enfrentar directamente. Hay algunos que se han conectado demasiado cerca de la sanidad con las ofertas financieras. Sí, hay algunos
que lo han hecho. ¿Es esto típico o incluso normativo del movimiento? No, eso no es típico. La mayoría de las sanidades y milagros hechos en el nombre de Jesús en todo el mundo no se hacen por dinero o fama, sino por pobres y humildes siervos de Dios. La mayoría de los grandes ministerios de sanidad que conozco en todo el mundo tienen poco énfasis en el dinero relacionado con la sanidad. Al igual que el Nuevo Testamento, la mayoría de las sanidades y milagros hechos en el nombre de Jesús en todo el mundo no se hacen por dinero o fama, sino por siervos pobres y humildes de Dios, algunos de los cuales incluso son analfabetos y pobres. He escuchado a algunos usar el ejemplo del niño demonizado en Marcos 9, 14 al 29 y concluir que el niño no fue liberado por su falta de fe, sino por la falta de fe de los discípulos, produciendo así una sanidad incompleta. Esto es cierto en parte, sin embargo, al revisar la cuenta, es importante recordar que solo porque la fe de la persona enferma no se destacó en ese caso, no se descartó la fe en su conjunto. Era la fe de los discípulos lo que era importante. Esto confirma que la fe de la persona que ministra la sanidad también es importante, no solo la del receptor. La sanidad en muchos casos es progresiva. El hecho de que no se manifestase completa e instantáneamente no nos da razones para negar completamente la voluntad de Dios para sanar hoy, independientemente de la cuestión de la fe presentada en el contexto. Vemos que debido a la falta de fe de los discípulos terminaron con una sanidad incompleta. Sin embargo, no se mantiene así. Jesús termina interviniendo y terminando el trabajo, produciendo así una sanidad completa. La sanidad en muchos casos es progresiva. El hecho de que no se manifieste completa e instantáneamente no nos da razones para negar completamente la voluntad de Dios de sanar hoy. Incluso Jesús estaba en una situación en la que oró para que un ciego recibiera sanidad y fue de naturaleza progresiva. Podemos ver en Marcos 8, 22 al 26. Al final, sin embargo, todavía terminó siendo una sanidad completa. No existe tal cosa como la edad de oro de la iglesia, que muchos han ideado, donde todas las sanidades fueron inmediatas y completas durante el establecimiento inicial de la era de la iglesia. Como acabamos de examinar, incluso Jesús mismo participó de un milagro progresivo con este ciego en Marcos 8. Del mismo modo, no hubo una era en la que los apóstoles tuvieran una tasa de éxito del 100% con los milagros que realizaron. Vemos que Pablo tuvo que dejar a Trófimo enfermo en Mileto. Y Epafrodito casi murió mientras estaba con Pablo en Filipenses 2:27. Es cierto que muchas sanidades en la iglesia de hoy no están completas, pero muchas sí lo están. También es cierto que para muchos en el ministerio de sanidad, las sanidades a menudo requieren más de una oración o de un comando. Esto es parte de vivir en la realidad del ahora aún no, del reino de Dios. Las sanidades de hoy son una señal de la ruptura, del irrumpir del reino, señalando el día en que se consuma por completo y cuando todos los que están en Cristo serán sanados por completo. Dios todavía está realizando sanidades y milagros hoy. Durante los viajes misioneros de Global Awakening, tenemos equipos que han gastado miles de dólares para poder viajar y orar por los enfermos. No reciben nada financiero a cambio. Alentamos al equipo a recibir sus informes de las sanidades que presenciaron en la noche en que suceden, porque los detalles pueden volverse vagos, especialmente con tantas sanidades que tienen lugar, lo que dificulta recordarlos a todos. Incluso sugerimos usar una pequeña grabadora después de una sanidad significativa para ayudar a recordar los detalles. Además, a menudo tenemos médicos en los equipos que registran las sanidades que experimentaron mientras oraban en el nombre de Jesús. El hecho de que sean médicos debería proporcionar otra capa de credibilidad a los méritos médicos de los informes de sanidad y milagros. El hecho de que tuviéramos un científico de investigación del cerebro y un psiquiatra ministrando en viajes que escribieron sobre las sanidades debería aportar credibilidad adicional. Algunos encuentran fallas en los ministros de sanidad por haber concertado reuniones para sanar, señalando que las sanidades de Jesús fueron espontáneas. Esto no siempre fue cierto. Algunas veces ponen a la gente en el camino de donde Jesús vendrá para que pueda tocarlos.
Esta línea de argumento es inconsistente, haciendo un estándar para la sanidad y otro estándar para la evangelización. Los críticos de la sanidad no acusan a Billy Graham por llevar a cabo una forma de evangelismo programada en lugar de espontánea. Una vez dicho esto, la mayoría de las sanidades de tiempo que sucede de forma espontánea para los creyentes a medida que avanzan sobre sus vidas. Esa es una de las razones para entrenar a todos los cristianos en cómo reconocer cómo operan los dones del Espíritu en sus vidas. Sin este conocimiento, se pierden la mayoría de las oportunidades espontáneas. Del mismo modo, estos argumentos extraños para las reuniones de sanidad programadas también podrían estar dirigidos contra la celebración de servicios los domingos por la mañana, donde se predica el Evangelio a los perdidos. Uno no es más ajeno a la Biblia que el otro. Sé que algunas personas creen que si ciertos curanderos pudieran hacer lo que dicen, la enfermedad se erradicaría por completo en los países del mundo en desarrollo y se eliminarían hospitales enteros. Al igual que Jesús, estos hombres y las mujeres tendrían el poder de derrocar por completo todos los asuntos de enfermedad en cualquier región que visite. Primero, la única vez que Jesús visitó lo que sería similar a un hospital fue el estanque de Betesda, donde solo sanó a una persona y luego se fue. Segundo, en ninguna parte del Nuevo Testamento dice que Jesús sanó enfermedades en un país entero o incluso en una región entera. Esta es una vez más la mentalidad de la era dorada de la iluminación que va más allá de las Escrituras. Una vista evidencial de los milagros. Cuando vemos que el propósito de los milagros es evidente, creemos que existen señales y maravillas para validar la verdadera doctrina. Después de todo, validaron a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. El problema con esta línea de argumento es que solo muy pocos de los apóstoles escribieron las Escrituras. Juan, Santiago, Pedro y Pablo, cuyas calificaciones no cumplirían los requisitos de Hechos 1. El propósito de la sanidad y los milagros, debido a que el verdadero propósito de la sanidad y los milagros es expresar el Evangelio, son parte del Evangelio y como tal, esta función requiere que continúen hasta la segunda venida de Jesús, cuando el Evangelio ya no será necesario predicarlo. El Evangelio es el Evangelio del reino, que incluye la ruptura del poder de Dios, o sea, el irrumpir del poder de Dios para sanar y liberar. Las personas con fe simplemente pueden ser utilizadas para hacer milagros. Las personas que solo tienen una comprensión elemental de la doctrina o en algunos puntos son incorrectas en su doctrina también pueden ser utilizadas para ministrar el poder sanador de Dios. Los milagros no confirman a los mensajeros, ellos confirman el Evangelio. Los milagros no autentican tu doctrina, en cambio los milagros señalan las buenas noticias de un Dios amoroso que tiene poder para ayudar a las personas pobres, a menudo sin educación, analfabetas, y que están enfermas o demonizadas. Los milagros expresan el Evangelio y son parte del Evangelio. Los milagros no confirman los mensajeros, ellos confirman el Evangelio. Primero, Jesús no tenía la intención de que su ministerio y el de los discípulos fueran únicos cuando se trataba del ministerio de sanidad. Jesús dijo en Juan 14:12, te digo la verdad, cualquiera que tenga fe en mí hará lo que he estado haciendo. Hará cosas aún mayores que estas, porque voy al Padre. Hay estudios que ven la comisión de los 12 y los 72 de los 72 como paradigmática para la comisión de los creyentes en la Gran Comisión de Mateo 28. Marcos 16:19 indica que el Señor estaba confirmando su palabra por las señales que lo acompañan. Es importante tener en cuenta una vez más que la confirmación fue de la palabra de Dios, no de los apóstoles. Los discípulos permanecieron en Jerusalén cuando los otros cristianos fueron dispersados debido a la persecución asociada con Esteban. Estos discípulos no identificados, no los apóstoles, también experimentaron el poder de Dios para milagros y sanidades cuando predicaron el Evangelio a los gentiles en Antioquía, por ejemplo, Hechos 11:19 al 26. Lucas usa el eufemismo judío, la mano del Señor estaba con ellos, para expresar el poder sobrenatural de Dios que acompañó la presentación del Evangelio en Hechos 11:21.
Por lo tanto, la sanidad no era dominio exclusivo de los apóstoles. Esta es la posición que Jesús tenía. No limitó la sanidad a los apóstoles. Él hizo posible que cualquiera que pudiera ser usado en la sanidad, aunque no todos tendrían un don de sanidad y no todos serían notados como trabajadores de milagros, o sea, como personas que obran milagros. Jesús dijo que cualquiera que creyera en Él sería capaz de hacer lo que Él estaba haciendo y cosas aún más grandes que estas podrían hacer los creyentes. Estas palabras de Jesús no se ajustan a la visión y milagros y sanidades que se limitan a los apóstoles para probar la doctrina correcta. No, el propósito se observa en el siguiente versículo: y haré lo que me pidas en mi nombre para que el Hijo pueda glorificar al Padre, en Juan 14:13. En lugar de autenticar exclusivamente la doctrina correcta, las sanidades, los milagros y otros dones del Espíritu expresan el Evangelio, son parte de las buenas noticias de que el reino de Dios ha venido. Son expresiones de la presencia y el poder del reino. Son los medios por los cuales el Padre recibe gloria. La sanidad divina no es simplemente una prueba de evidencia, ya sea validando el ministerio de los primeros apóstoles o confirmando que la doctrina que predicaban era correcta. La sanidad y los milagros en realidad extienden el Evangelio, demostrando el actual poder del reino de Jesús sobre la enfermedad, la aflicción y los dolores. La sanidad y los milagros no solo ofrecen pruebas de que los primeros apóstoles predicaban la doctrina correcta, en cambio es para validar el Evangelio real. La fe juega un papel integral en la administración y recepción de la sanidad sobrenatural, aunque hay algunos ejemplos, tanto en los días de Jesús como en nuestros días, de personas que recibieron sanidades sin demostrar fe. Y la clave común para experimentar el poder sanador de Dios es mediante la colocación de la fe en Jesús, o sea, poner la fe en Jesús, el sanador. No es necesario ser autor de las Escrituras o compilador de la doctrina bíblica para operar en un ministerio sobrenatural. Hay varios ejemplos en los Evangelios y en el Nuevo Testamento de aquellos que se movieron en poderosas señales y maravillas sanando enfermos que no hicieron ningún tipo de contribución al Nuevo Testamento. No es bíblico creer en una era dorada para la sanidad donde cada persona por la que tanto Jesús como sus discípulos oraron recibió sanidad instantánea y completa. Algunos dirían que esta edad de oro tuvo lugar durante la vida de Jesús y tal vez el libro de los Hechos. Sin embargo, incluso Jesús tuvo al menos un caso de sanidad progresiva.